Comando Conjunto actualizaba los comunicados conforme iba avanzando el trabajo de búsqueda. Al cierre de la jornada de ayer, 6 fueron las personas fallecidas, ¿no? Y hay opiniones encontradas y versiones encontradas, como decía más temprano Pamela, y de eso vamos a hablar. Así es, estamos ya en contacto con el general del Ejército Peruano en retiro, Roger Ceballos, con quien vamos a conversar justamente de este tema, ¿no? Porque, claro, el Ministerio de Defensa envía a este gran contingente militar, ¿no?, para tratar de recuperar el orden, pero tenemos que lamentar pues la muerte efectivamente de estas 6 personas en estas condiciones que son realmente absurdas. General, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por la espera. ¿Usted qué nos podría decir sobre todo de la versión oficial, ¿no? Porque lo que se dice es que esta patrulla militar estaba escapando de una turba de manifestantes que de alguna manera no les dejó otra salida que meterse al río para tratar de cruzar y ponerse a buen recaudo. Buenos días. Para iniciar quisiera precisar algunos términos que aparentemente suenan fuertes, pero que desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua son reales, y por otro lado son los que exactamente calzan con la situación vivida. No podemos hablar de fallecidos, tenemos que hablar de asesinato, porque la muerte de mis soldados que han fallecido en la región de Puno ha sido por acción violenta, por ensañamiento de un grupo de subversivos. Y preciso también, porque mucha gente le suena fuerte, le suena mal el hecho de que empleemos el término subversivo o terrorista. Pero subversivos son todos aquellos que pretenden cambiar el estatus político de un Estado-nación. Y en este caso, lo que pretende ese grupo de subversivos es cambiar justamente el Estado político, la situación política de democracia que vivimos en el país. General Ceballos. Dicho esto, dígame. Sí. No, termine la idea y luego voy con la pregunta respecto de este comunicado oficial. Correcto. Dicho esto, también quisiera precisar de que hay unas cosas muy fundamentales en la comprensión y en la ejecución de las órdenes. Cuando hay orden más contraorden, lo único que se genera es caos, desorden y muerte. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. ¿Y por qué digo que ha habido orden y contraorden? Sí. Porque si bien es cierto que salió el decreto ley en el que autorizaban y formalizaban el empleo de las fuerzas y el uso de las armas, que festejamos todos los soldados. Dijimos que bien, tenemos el respaldo legal para actuar y emplear nuestras tropas en las mejores condiciones. Pero también es cierto que asolapadamente el gobierno ha pedido que no se empleen las armas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las instituciones que defendemos la patria, que defendemos la seguridad, tanto externa como interna, nos denominamos o nos denomina la Constitución Fuerzas Armadas. Pero en este caso nos hemos quedado solamente en fuerzas, porque nuestras tropas no están empleando las armas. Y una forma de actuar de tropas sin las armas es completamente inconcebible. Sobre los hechos. Una patrulla de ILAVE salió con distrito a Juli para reforzar a las tropas que se encontraban siendo atacadas por los subversivos luego de que estos subversivos habían destruido y quemado la comisaría. Esta patrulla fue interceptada por los subversivos en el trayecto y fueron apedreados y obligados a replegarse. Ustedes dirán, ¿y las tropas no tienen capacidad para defenderse? Por supuesto que tienen capacidad, tienen la capacidad, tienen el entrenamiento, tienen el conocimiento, pero por prudencia y por órdenes del gobierno no hicieron el empleo adecuado de las armas. Al ser obligados a replegarse, los rodearon hasta llegar al río. Es decir, general, para usted lo ideal hubiera sido que en ese momento la patrulla disparara contra los manifestantes. Nosotros tenemos un protocolo establecido en la ley, en el decreto ley, y el decreto ley establece lo siguiente. Ante la presencia de una turba, ante la presencia de una fuerza enemiga, ante la presencia de subversivos, lo primero que se trata de hacer es la conversación y la disuasión por la conversación. Si no se logra eso,
está autorizado el empleo de armas no letales. Si a pesar de eso las fuerzas adversas no desisten de su posesión, está reglamentado y es legalmente instituido que se emplee en el uso de las armas. Y el empleo del uso de las armas, los soldados sabemos que primero hacemos unos disparos disuasivos al aire y posteriormente hacemos unos disparos sobre las piernas. Eso no se ha realizado. O sea, el protocolo legalmente establecido no se ha realizado. Y no se ha realizado porque lamentablemente la indicación viene de la Presidenta de la República. Ahora, a ver, señor Ceballos, usted está hablando sobre una de las versiones que por lo menos a esta hora del día se conocen, ¿no? Y aquí nosotros dábamos el intro de que hay versiones encontradas precisamente porque hay periodistas en la zona que dan cuenta a través de imágenes de otro tipo de situación, ¿no? Y hay un testimonio también de de la única persona que sobrevivió en que ellos no sabían nadar, que tenían unas mochilas tan pesadas que dificultaron incluso que ellos vayan a por el río. ¿Qué cree usted respecto de esa situación? Fíjese, yo no voy a cuestionar la versión del periodista, pero sin embargo voy a narrar algunos hechos para que la población en general saque las conclusiones. La versión del periodista, que tiene una afiliación y un sentido y un corazoncito definitivamente tirado para el lado rojo, dice, todo esto se inicia por la molestia de los comuneros, porque fueron fuerzas militares con helicópteros y bombardearon de gases el sector de Juli. Falso. Falso. Es cierto que un helicóptero para rescatar a 6 policías que se encontraban a punto de ser calcinados por las llamas, tuvo que entrar y lanzó 6 bombas lacrimógenas para permitir que el helicóptero pueda aterrizar y rescatar a esos 6 policías que se encontraban en la comisaría a punto de achicharrarse por el calor del fuego. El periodista dice, los comuneros les dijeron que se retiren, no los presionaron, no les tiraron piedras, es más, nunca estuvieron cerca. Eso es falso. Los subversivos, que llaman comuneros, empezaron a tirarles piedras con la mano, a tirarles piedras con guaracas, a lanzarles avellanas al cuerpo. Estos mismos subversivos, como usted los llama, y hay imágenes al respecto, son los que terminaron rescatando también a los soldados. Se ve que los sacan, les dan abrigo. Veamos las cosas, sí. Señorita, veamos las cosas por partes. Porque si anteponemos las escenas finales, no nos damos cuenta de lo que ha ocurrido al interior. Permítame narrarle. Cuando son presionados por toda esa multitud de gente, con piedras, guaracas y avellanas, las tropas se van replegando sin hacer uso de las armas, por prudencia, por evitar un costo social que nadie desea. Y se ven obligados a formar una cadena humana. La cadena humana es, yo te agarro la mano, tú tomas la mía, y así sucesivamente, para cruzar el río. El río, señorita, y le doy con fe y conocimiento real, el río Ilave es variable. Yo he trabajado en Ilave, yo he trabajado en Puno, yo he trabajado en Santa Rosa. Conozco el río, he pescado en ese río, he vadeado ese río. Y ese río es variable, aún en épocas de creciente. Cuando mi tropa se ha estado desplazando por medio del río, los subversivos los han atacado con guaracas, con piedras y avellanas. Eso ha hecho que la cadena humana se rompa. No sabían y al nadar, romperse general. la cadena humana han sido arrastrados 6 de mis soldados. Claro, pero yo le estoy preguntando por el rescate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que quedaron sí. en el lado de inicio del cruce del río, esos sí han sido ayudados por algunos comuneros y algunas madres, sobre todo, que estaban por ahí. Pero el resto ha sido atacado. Es más, en la necropsia, y ahora que hable de la necropsia, no hable el periodista, no hable el general Ceballos, que hable de la necropsia, se ha determinado que algunos de ellos no han muerto por ahogamiento,
muerto por acción de objeto contundente, vale decir piedras. ¿Según quién? ¿Hay un acto oficial de eso, general? ¿Ya salió la necropsia al respecto? La necropsia que le estoy indicando está en proceso, pero pero usted no ha tenido acceso a ella todavía como para poder... Tengo información fidedigna. Bueno, sobre supuestos, porque la información fidedigna la va a dar un reporte oficial. Ahora, lo que queríamos consultarle también es porque muchos de estos soldados en general son de la zona, ¿verdad? Son personal de tropa de la zona, y también hay versión de los mismos familiares, de los padres de los jóvenes que lamentablemente han fallecido, que están responsabilizando directamente a su propio comando, ¿no? A quien estaba a cargo de ellos, que los obligó a entrar al río. Esa versión que usted me está dando ha sido producto de una entrevista en caliente y manipulada por el periodista que ha tomado esa declaración, que es el mismo que dice yo estuve presente, yo estuve presente, yo estuve presente. Pero también tenemos en la declaración de los soldados, que está corrida en todas las redes públicas, donde cada uno narra cómo han sido los acontecimientos. Y ninguno de ellos, y es abierta, la declaración y manifestación que le he tomado a mis soldados es abierta, es pública. Y los padres, por el contrario, ahora, pasado el momento de convulsión, no culpan al ejército. Los padres culpan directamente a la acción de los agitadores. Entonces, no nos quedemos, Dios nos ha provisto de 2 oídos y de 2 ojos, para que miremos las versiones manipuladas, para que miremos las versiones reales. ¿Han vuelto a dar declaraciones los familiares de los fallecidos? ¿Cuál de los dos está mintiendo? El general Ceballos, que no tiene ningún interés en culpar a nadie, o aquel que quiere sacar un provecho político y noticioso de esta versión y de estos acontecimientos nefastos. Nosotros, que lo tenga presente toda la población, recibimos del Estado-Nación lo más preciado, que es la juventud. A esa juventud le entrenamos, la preservamos, le damos valores y siempre la devolvemos, o casi siempre la devolvemos a esa juventud como ciudadanos, con valores y con principios. Nunca nosotros pretendemos devolver a los hijos que nos encarga nuestro pueblo en cajones. Es lamentable que algunos sicarios de la información, porque son sicarios, por intereses personales, por intereses ideológicos, pierdan de vista la esencia principal que tenemos en el ejército. Bien, formar soldados de bien, sí, señor Ceballos. hombres de bien y hombres de provecho en la sociedad. Bien, aquí el punto medio es que se investigue, que salga el reporte oficial y que se nos explique qué fue lo que pasó, porque a todos nos tiene que llamar al dolor, a la reflexión, que en este momento estemos hablando de 6 personas, como lo decíamos más temprano, que no pasan los 21 años muertos y cuyas familias a esta hora del día, por supuesto, que exigen las explicaciones del caso y que se haga justicia. Así es, lo hemos escuchado atentamente, general. Gracias. Sí. Y bueno, efectivamente, ¿no? Que sean las investigaciones las que determinen y las que finalmente señalen quiénes son los responsables, no más allá de las sensaciones que esto nos pueda generar, ¿no? De una u otra parte. Gracias, general, nuevamente por su participación.